y en el día de hoy hablaremos de agricultura y de un tema muy importante que afecta a la agricultura mundial y a la agricultura puertorriqueña, y es el tema de los GMO. En este video discutiremos con diferentes panelistas acerca de estos organismos, de semillas genéticas, de insecticidas, pesticidas, tales como el glifosato. Nos acompaña la senadora María de Lourdes Santiago. Senadora, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Senadora, me gustaría comenzar hablando de un proyecto el cual es de su autoría, el proyecto 524. ¿Qué es este proyecto? Es un proyecto radicado con apoyo tripartita, originalmente presentado por la delegación del PIB, por el senador Larry Silhammer del PNP, suscrito además por el senador del Partido Popular, Cirilo Tirado. Y lo que propone este proyecto es algo muy sencillo, que aquellos productos que contengan o estén derivados de organismos genéticamente modificados, así lo indiquen en su etiqueta. Es una aspiración, creemos, bastante modesta, de que el consumidor esté perfectamente informado de qué es lo que le está dando de comer a su familia. En definitiva, y tenemos que concientizar al pueblo de esto, ya que vemos nuestros productos en nuestros supermercados, en nuestras tiendas, y en realidad no sabemos lo que contienen. Y es muy importante que se etiqueten para que la gente sepa qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que estamos consumiendo. Senadora, hay otro proyecto muy interesante y muy importante que afecta no solamente a la salud humana, sino a la salud de la tierra, y es el proyecto 1339. ¿Qué nos puede hablar sobre este proyecto? Este proyecto lo que persigue es que las entidades gubernamentales desistan de continuar utilizando el glifosato como una medida para el control de cierta vegetación. Es una práctica muy extendida, sobre todo en los municipios, y se ha documentado a través del águila. Particularmente nosotros hemos trabajado con casos en Albonito, en Bayamón, el perjuicio que esto está causando a animales, a personas, y está documentado el daño que el glifosato puede causar en organismos vivientes, caramba, después de todos los químicos más potentes que se comercializan actualmente. Y ya que no podemos aspirar de momento a una prohibición total, de nuevo, nos parece que es un principio razonable el que el Estado se abstenga de utilizar una sustancia que sabemos que es nociva. Y ha dado mucho trabajo el promover la idea, porque tanta gente se resiste al cambio, no importa cuán documentado esté la necesidad de hacerlo. En definitiva. Para nosotros es fundamental el que se adopte el principio de la precaución. Muchas de las personas que se oponen al etiquetado de alimentos que se puede informar al consumidor que contienen alimentos genéticamente modificados, dicen, bueno, pero es que todavía no hemos logrado la prueba absoluta, definitiva, total, irrebatible. Pero hay sospechas razonables de que pueden causar daño y se etiquetan los alimentos para diversas razones. Hay que incluir el contenido calórico, el contenido nutritivo. En Puerto Rico, por ejemplo, que tenemos una altísima prevalencia de diabetes, bueno, pues cada producto dice cuánta azúcar tiene. La persona que tiene que cuidar su salud decide, ¿lo compro o no? Nosotros no estamos diciendo, aquí nadie puede mercadear productos genéticamente modificados. Estamos diciendo, tú lo quieres mercadear, mercadealo, pero tienes que ser honesto o honesta con el consumidor. Para nosotros ese es un principio básico de un derecho ciudadano. No puede ser que las grandes corporaciones sean las que dicten la pauta de cómo uno va moviéndose por el supermercado, porque hay un problema además de lo que nosotros percibimos como el colonialismo alimentario. El gran problema con los alimentos genéticamente modificados no termina con el efecto que puedan tener sobre el consumidor. Se trata de un esquema mundial para controlar la forma en que los seres humanos producimos la comida. Estos alimentos genéticamente modificados, una vez el agricultor depende de esa semilla que no puede reproducirse por sí misma, se convierte en un esclavo de Monsanto. Se acaba, por lo tanto, con una forma tradicional de producir alimentos, que no solamente tiene un valor nutricional, tiene también un valor económico, tiene un valor cultural, y nos convertimos todo terreno cultivable se va a convertir en una pequeña sucursal de una gran corporación que se está haciendo mega,
millonaria a costa de privar a los pueblos de algo esencial, que es determinar la forma en que producen sus alimentos. Por eso aquí hay un elemento, probablemente el tema de la agricultura es uno de los temas más amplios, ¿verdad? Cuando hablas de agricultura estás hablando de nutrición, estás hablando de economía, estás hablando de empleo, estás hablando de arraigo nacional. Y el tema de los alimentos genéticamente modificados tenemos que verlo con esa amplitud. Actualmente el proyecto que sometimos, el 524, está durmiendo el sueño de los justos en la comisión con jurisdicción, que es la Comisión de Salud a cargo del senador del Partido Popular, José Luis Dalmau. Se nos ha prometido un informe positivo y el informe positivo no llega. Así que es importante que no solamente las organizaciones vinculadas directamente con la agricultura, esto es algo que literalmente nos toca a todos. Caramba, todo el mundo come, todo el mundo va al supermercado, todo el mundo tiene que adquirir alimentos, que todo el mundo haga suyo este reclamo de que las grandes corporaciones nos digan qué es lo que contiene, lo que nos venden. Después de todo, ¿cuánto trabajo tienen que pasar aquellas personas que quieren lograr un etiquetado de orgánico? Es un viacrucis, es un viacrucis. Entonces, para probar que algo fue producido, cultivado de la forma en que la naturaleza manda, para eso te requiere un trámite burocrático enorme, que en muchos casos no es costeable por los pequeños agricultores. Pero la gente que altera completamente las cosas que la naturaleza dispuso que fueran de tal manera, no, esa gente entonces puede salirse con la suya y no tener una carga mínima de notificación. A mí me parece que es no solamente una injusticia social y económica, me parece que es algo que no tiene ningún sentido. Tenemos que despertar y dar esa batalla por esos neoagricultores, por esos campesinos, que son los que se levantan día a día para el nuevo sol. Vamos a revolcar en hormiguero y en Hablemos de Agricultura estamos dando pasos al andar. Nos encontramos con Amado Martínez, escritor, historiador y productor. Nos va a hablar sobre el escrito Los GMO, los enemigos de la ciencia, una crítica al capitalismo. Y específicamente en el tema de los GMO, de los transgénicos, porque entiendo que hay una opinión dividida en la comunidad. Está la opinión de los científicos que están conscientes de que la manipulación genética no tiene ninguna consecuencia directa o perjudicial en términos generales, en términos abstractos. Y están los que son activistas que por razones quizás de algunos lastres fundamentalistas trabajan el tema de los transgénicos desde una posición conservadora. Yo estoy en el medio y establezco por qué estoy en el medio. Primero, yo no pienso que los transgénicos son malos. En esencia, no creo que nada exista en la Tierra o en el mundo o en el universo que sea fundamentalmente malo o fundamentalmente bueno. Yo no creo en ese maniqueísmo, yo no estoy partiendo de la premisa de que existe una moral abstracta, genérica, fuera del contexto material que pueda aplicarse independientemente de las condiciones y contextos específicos en donde aparecen las cosas, ¿no? No participo de esa dualidad, de ese mundo dual. Yo defiendo la ciencia sobre todas las cosas como un método de aprendizaje. Y defiendo también la propuesta de producir conscientemente a partir de esos conocimientos científicos. Me gustaría preguntarle, estas multinacionales transgénicas utilizan de gancho el decir que las semillas genéticamente modificadas ayudan a resolver el problema de la hambruna mundial. Estas semillas, estos transgénicos, ¿nos ayudan a nosotros los pobres? Esa pregunta es bien buena, es muy importante hacerle aclararla. Yo creo que la respuesta ahí está en otros ejemplos también de la economía y la forma de producción capitalista, en donde vemos regularmente cómo el mercado de consumo es lo que establece la producción. O sea, lo que quiero decir con esto es que si tú eres pobre y no tienes dinero, capacidad de consumo, no se va a producir en el capitalismo nada para ti. Porque si tú no puedes comprar, tú no eres consumidor, tú no tienes importancia en el sistema.
porque lo que busca el sistema es que tú tengas capacidad de comprar sus productos. Se usa el caso de que hay hambre para decir que en África quieren especular con tierra o en la India quieren producir este alimento, pero la primera respuesta que uno puede darle a ese problema es tan sencillo como, mira, ahora mismo lo que se está produciendo con transgénicos en la India es algodón. La mayoría del algodón, no te estoy hablando del 90%, una cosa ridícula, se usa para exportar. Si de verdad quieren acabar con el hambre en la India, primero allí lo único que están dejando es ingresos a partir de la compra de algodón, que es bien poco y casi todo el dinero que se obtiene de ahí se usa para reinvertir en pagar deudas porque hacen préstamos para adquirir semillas y fertilizantes e insecticidas y todas esas cosas, y entonces el resto lo usan para comprar semillas. No hay ganancias reales, en esencia no hay ganancias reales en el proyecto, solamente para las corporaciones. La hambruna sigue igual, no están produciendo comida, no se produce nada para alimentarse ellos mismos, todo se usa para exportar. Martínez, en su análisis, usted nos habla sobre uno de los herbicidas más utilizados a nivel mundial, el glifosato, el cual se utiliza en el producto Roundup de la transgénica Monsanto. ¿Qué nos puede hablar sobre esto? Bueno, yo pienso que hay que hacer una revisión general de la historia o el historial de una corporación como esta. Monsanto no siempre fue Monsanto. Antes de eso, pues tenía otras caras, tiene una trayectoria. Ellos se justifican, inclusive tú vas a revisar su página de internet y ellos te explican esa misma trayectoria porque han tenido este capital que ha cambiado de manos, de dueños, de nombre, y por muchos años ha estado investigando con productos químicos que incluyen desde la hormona de crecimiento bovino, que incluye el NutraSweet, incluye el agente naranja, que utilizado en nuestro yunque. Exactamente, el glifosato se ha llamado la atención históricamente también de que ha sido dañino y un carcinógeno desde hace mucho tiempo. La FDA lo aprobó. Antes dijo primero que podía producir cáncer. Por alguna razón, que sabemos cuáles son, pero no tenemos las pruebas suficientes, cambió la opinión y el FDA negó que tenía capacidad de crear cáncer y lo aceptó después de haber dicho que sí. Nosotros sospechamos y hay otra gente que dice tener evidencia. Lo que pasa es que es bien difícil mantenerla y llevarla a corte, por ejemplo, porque tiene una batería de abogados increíble, porque tienen dinero increíble, porque pueden estar en corte en una demanda legal por 10 años. ¿Y quién puede mantener una demanda legal por 10 años sin tener ingresos que no sean más que los de un activista, por ejemplo? Una organización activista que quiera luchar contra Monsanto en la corte se va a morir esperando, porque ellos dilatan los procesos legales a un nivel donde ya tú te drenas económicamente y te drenas físicamente también. Aún así, después de todos estos años, eso fue en los 80, después de todos estos años se descubre sin lugar a dudas de que tiene un nivel de producción, de capacidad de producir cáncer en las personas. Todavía aún así se sigue vendiendo el glifosato porque están legalmente paralizando el proceso, porque no se reconoce como científico el proceso por el cual se ha detectado la capacidad de producir, de generar cáncer en las personas. Bueno, pues la solución, como yo la veo, es, como hemos estado hablando, es la producción local, regional, consciente del medio ambiente, que esté desarrollando una forma de producción agrícola paralela al sistema corporativo. Esa es nuestra solución, esa es la que yo veo como solución en el proyecto de zafarnos del control capitalista del alimento, de la alimentación, y creo que debemos empezar a desarrollar paralelamente todas las etapas de esa forma de producción, desde la tierra hasta los mercados, hasta la forma en que se preparan los alimentos. Muy buenos días, mi nombre es Jesús Vázquez,
trabajo con la Asociación Nacional de Derecho Ambiental, soy miembro de la organización Boricua de Agricultura Ecológica de Puerto Rico y también soy parte del colectivo Nada Santo sobre Monsanto. Los tres proyectos tienen que ver con conceptos de justicia ambiental en Puerto Rico y trabajamos desde el punto de vista de la necesidad de la agricultura ecológica, de la agroecología en Puerto Rico, con una alternativa que sentimos completamente vigente, que sentimos que está pasando ahora mismo y que abogamos muchísimo por ella. Entonces, pues aquí vamos entrando un poco al corazón del meollo, ¿no? ¿Qué es eso de un transgénico? Sabemos que podemos entrar a internet, en Google, conversaciones que tenemos en la plaza, conversaciones que tenemos con amistades, eso de los transgénicos, de los GMO, de los OGM, y tenemos unas nociones bastante claras. Yo creo que la gente cuando escucha transgénicos pues tiene una idea, pero hay que admitir que el tema de la definición de los transgénicos es una cuestión un poco técnica, ¿no? Y técnica desde el punto de vista pues, de que tiene que ver con la ciencia, de que tiene que ver con la experimentación. Y pues nosotros igual pues trabajamos con muchas fuentes de investigación, todos los reportes que salen en las Naciones Unidas, y pues esta es una de las definiciones que en las investigaciones que yo he hecho pues que más me agrada. Y pues un transgénico básicamente es el resultado de un proceso de laboratorio donde los genes del ADN de una especie son extraídos y artificialmente forzados a los genes de una planta o animal no relacionado. Los genes externos pueden venir de bacterias, virus, etc. Y este proceso no se da en la naturaleza. Ok, esto es sumamente importante. Para tú crear un transgénico, un GMO, un organismo genéticamente modificado, tiene que pasar en un laboratorio. Eso es bien importante. Esto no se da en la naturaleza. O sea que es bien importante que si nosotros estamos hablando de semillas transgénicas como las que promociona Monsanto y otras compañías, pues tenemos que saber que hubo una intervención humana en un laboratorio. No hay nada en contra de la tecnología, de utilizar laboratorios, del desarrollo. Ok, ¿en qué entonces pues hay que tener un poco de cautela? Pues entonces de que estamos entonces insertando genes, ¿verdad? La genética es un mundo que la ciencia está completamente claro, las revistas de científicas lo están diciendo, ¿no? Eso es un mundo que verdaderamente no hay un consenso seguro sobre lo que tú puedes hacer metiendo un gen de esta variedad de una bacteria en esto de esta semilla o de esta planta y lo que eso puede traer a largo plazo, ¿no? ¿Cuáles son las tecnologías transgénicas más conocidas? Pues la primera es la Roundup Ready. Monsanto básicamente te vende, además de la semilla, te vende el Roundup. O sea que cuando crezca esa planta de maíz, tú le puedes aplicar la cantidad de Roundup, ¿verdad? Y la semilla, a pesar de que tiene ese glifosato, todos esos químicos, todos esos agrotóxicos que nosotros le llamamos, como quiera va a seguir creciendo porque lo está resistiendo, supuestamente para combatir las plagas, etcétera. Pero obviamente eso queda en el tejido de la planta, la semilla te va a dar un producto que luego va a ser comida. Y entonces pues esa es la tecnología Roundup Ready. Y esa planta está lista, a diferencia de otras plantas que no son tan resistentes al herbicida que te está vendiendo la misma compañía. Entonces, la segunda tecnología son los BT Crops. Estas son las más conocidas, por no entrar en todo. Y los BT Crops son aún más perversos. Los BT Crops es la planta contiene material genético de una bacteria. ¿Qué es lo que pasa? Se experimentó tanto ya con la semilla y con la planta que la misma planta al crecer ya tiene el herbicida en su estructura. O sea, se quiere decir cuando venga el insectito que ellos están buscando prevenir o lo que sea y vaya a comer de la hojita, ese insectito se murió. Pero ¿qué es lo que pasa? Al igual que las abejas, todos los insectitos que benefician la agricultura, los agentes polinizadores, pues se van a ver afectados. O sea que esa tecnología está tan de que mira, no tiene ni que aplicarle Roundup porque ya la planta en sí tiene el herbicida. Esto nunca ha pasado en el planeta hasta en los tiempos que nosotros estamos viviendo, ¿no? Explicación de manera visual de cómo son este tipo, ¿verdad? Cómo se estructuran este tipo de compañías. Y entonces, pues es importante mencionar, ¿verdad? Que son varias las compañías que están en la industria de la biotecnología agrícola y son centros, ¿no? Aquí tenemos a Monsanto, tenemos aquí a Syngenta, a DuPont. Y entonces dentro después de Monsanto hay muchas como subcompañías, ¿no? Que es lo que ha estado pasando aquí en Puerto Rico, por ejemplo, en el Departamento de Agricultura y en la Autoridad de Tierra. Podemos ver entonces diferentes a nivel de las contrataciones, pues Monsanto Caribe, Monsanto puede tener esta subcompañía o esta subcategoría que también hace contrato, ¿no? Y entonces pues están inmersas en diferentes estratas, ¿no? Tanto del sector público como del sector privado en que vivimos. Hay varios problemas ambientales en Puerto Rico, hay varias situaciones que atender, pero el tema de los transgénicos es muy serio y pues determinando, ¿verdad?, cuáles son las compañías, dónde están, etcétera.
Y pues AgriLiant es una, con sede en Santa Isabel, Bayer, Sabana Grande, Dow AgroSciences, Santa Isabel, Illinois Crop Improvement, Juanadía, Pioneer, Salinas, Santa Isabel, Guayama y Juanadía, Syngenta, Juanadía y Salinas, Ricetech en Laja, Third Millennium Genetics en Santa Isabel, y Monsanto, Isabela, Juanadía. Vamos a ver dónde están ubicados esos pueblos, ¿ves? Juanadía, Santa Isabel, Salinas. Tenemos esta área de Puerto Rico en el sur, un poco el centro-sur de Puerto Rico. Es la área que tiene los terrenos más fértiles para la producción agrícola, más accesibles. Tenemos unos llanos hermosos en esa área que básicamente tú llegas ahí a trabajar y se te va a dar. Tenemos un buen acceso de luz, buen acceso de agua. Y entonces pues estas compañías están situadas en los mejores terrenos de Puerto Rico para el desarrollo agrícola. Pues si verdaderamente son más productivos, pues mira, en los pasados 15 años de uso comercial los transgénicos no han demostrado aumentar el rendimiento potencial de cultivo. Esto es una estadística del Servicio de Investigación Económica del USDA. Diferentes variedades de transgénicos no han representado un aumento en la producción. O sea, y ya tenemos igual las citas, estos son datos probados, ¿no? O sea, que tampoco nos dejemos engañar de que esta agricultura está solucionando los problemas del planeta. Seguir, lo que nosotros le llamamos contaminación genética. No es culpa del agricultor, hermano. El tipo está haciendo su siembra, hubo un cruce porque el viento, por los insectos, y eso ya es incluso mala de este tipo de tecnología que nosotros no apoyamos. Entonces, para colmo, vamos a perjudicar al agricultor de pequeña y mediana escala. Muchas veces cuando tú llegas con una batería de representación legal de una multinacional como lo es Monsanto, los casos no llegan ni al tribunal, se transan, se negocian. Y entonces pues vemos entonces a quien sale perjudicado es el pequeño y mediano agricultor. Y entonces aquí tenemos un mapa de Estados Unidos que un poco trae el tema de hacer un poco visual el uso del glifosato. El glifosato es el ingrediente activo del Roundup. Y entonces podemos ver como en el 1997 las áreas color naranja oscuro son las áreas donde más concentración, ¿verdad?, se ha utilizado el herbicida. El centro de Estados Unidos se caracteriza por altas producciones agrícolas de maíz, soya y otros cultivos. Y pues entonces pues vemos como desde el 97 ya, mira, hay bastante utilización de este ingrediente activo, ¿no?, que es lo que es el glifosato y el Roundup, y sabemos pues los aspectos negativos que tiene la salud y el medio ambiente. Vemos un cambio radical del 97 al 2009, cuando ya tenemos áreas casi negras. Nosotros hacemos hincapié en la necesidad de hablar de soberanía alimentaria. ¿Qué es lo que pasa? Que el concepto de seguridad alimentaria se centra mayormente en garantizar los abastecimientos alimentarios de un país. O sea que nosotros decimos, mira, nosotros necesitamos seguridad alimentaria porque necesitamos tener una garantía, ¿verdad?, de tener alimentos en nuestro país. Eso es bien importante, ¿no? Entonces, el concepto de soberanía alimentaria pues va un poco más allá, porque nosotros pudiéramos decir, podemos tener seguridad alimentaria si nosotros seguimos el flujo que tenemos, ¿no?, de los barcos llegando, toda la comida que entra por el puerto de San Juan, ¿no? Pues mira, los supermercados siempre están llenos. Cuando yo paso por la góndola veo las mismas manzanas que voy a ver en enero, las voy a ver en diciembre. Entonces pues nosotros decimos, hermano, tenemos seguridad alimentaria, podemos tener una reserva que nos dure lo que sea que nos dure, pero la soberanía alimentaria hace un énfasis en la producción local. O sea que nosotros sí necesitamos seguridad alimentaria, pero necesitamos ser un poco más específicos. Que tengamos una seguridad alimentaria, pero que se le dé prioridad a los productores locales. O sea que vamos a generar alimentos en Puerto Rico para Puerto Rico. Que si tenemos que exportar, exportamos. Pero mano, si nosotros tenemos una situación que tenemos que un poco más del 85% de los alimentos los recibimos del exterior, nosotros tenemos que empezar a producir alimentos. Tenemos que decir que los agricultores, los campesinos, los IVA sean los que tengan el poder de decisión en decir a qué precio ponen su cosecha, dónde quieren sembrar, de qué manera la quieren sembrar, ¿no? Y entonces pues esos conceptos sí los ampara el término de soberanía alimentaria. Todas estas compañías que están produciendo grano, la gran mayoría de ese alimento va para alimentar animales que luego tú te vas a comer. O sea que si te creías que comiendo carne no estás comiendo transgénico, te chavaste, tú sabes, él se alimentó de maíz puramente transgénico. Entonces y de la nada se atreven a decirnos que están solucionando las situaciones de hambre en el mundo, cuando sabemos que mucha de esa carne, mucho de ese alimento que se genera llega a unas clases, unas estratas, ¿verdad? Unas estratas sociales de las clases de los espacios donde nosotros vivimos. O sea que muchas veces los pobres no van a comer de eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Con las compañías de experimentación genética en Puerto Rico, ese límite se está aplicando de manera adecuada como lo exige la Constitución. Pues la contestación es que no. Nosotros vemos que entonces hay un exceso en la cantidad de acres, de cuerdas que puedan tener algunas de estas compañías,
con el límite constitucional. Y entonces eso no hace más que falta que simplemente revisar los documentos públicos que están en las agencias de estas compañías cuando una pues, puede poner, mira, yo soy este nombre, pero tengo esta subcompañía, y cuando hacen la atadura son la misma, o incluso hay contratos ya que hasta bajo una, ya tenemos, hay un contrato creo que es un poco más de 500, 600 y pica de cuerdas. Y entonces pues vemos un límite que es verdaderamente una ilegalidad, ¿no? Vemos entonces que están pasando por el límite constitucional de los 500 acres. Por último, es importante destacar, en Puerto Rico hay un movimiento agroecológico que está sumamente vivo, que está sembrando. Las brigadas de la organización Boricua son un ejemplo completo de ello. Nosotros nos reunimos una vez al mes, el público está invitado los cuartos domingos de mes, vamos a una finca diferente en Puerto Rico, hacemos un recorrido de la finca para que la gente vea con sus ojos que se están produciendo alimentos de manera sustentable. Damos un taller vivo, o sea que ese día tú vas a aprender a la asociación de cultivos, a por qué la malanga la sembramos así, taller de composta, vas a comer productos de la finca, la gente va a traer alimentos, vamos a compartir actividad libre de costo, y nosotros incluso pues, conversamos, ¿no? Y mantenemos esa red de comunicación y nos vamos moviendo alrededor del archipiélago de Puerto Rico, y destacar que eso está pasando para los que no lo sepan, los que quieran ser parte de esto, que simplemente sepan, entren a páginas como en Facebook, la organización Boricua, con acento en la A, de agricultura ecológica, el colectivo Nada Santo sobre Monsanto también. Estamos constantemente publicando contenido, invitaciones, actividades, y muchas personas incluso que han venido del exterior y llegan a Puerto Rico sienten verdaderamente que en Puerto Rico está pasando algo genuinamente con una energía, con una sensibilidad bien verdadera en los términos de la agricultura sustentable. Saludo, nos encontramos con la nutricionista, escritora y educadora, la licenciada Vilma Calderón. Vilma, muchísimas gracias por aceptar nuestra entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Y vamos a seguir hablando de GMO transgénico, y la señora Calderón es una experta en este tema. Y me gustaría comenzar preguntándole, licenciada, ¿qué son los organismos genéticamente modificados? Mira, cuando hablamos de modificación genética de los alimentos, esto a lo que se refiere es a la inserción de un gen, en ocasiones puede ser el silenciamiento de un gen extraño al genoma de otro organismo recipiente. Esto se hace con el propósito de crear una nueva característica en ese organismo recipiente o modificar una característica ya presente en ese organismo. Entiendo. Vemos que compañía como Monsanto nos dice que el glifosato, un ingrediente activo en el Roundup, no es perjudicial para la salud de la tierra ni la salud humana. Existe un cúmulo de evidencia abrumadora sobre el daño del glifosato. El glifosato es una sustancia, y esto es importante que la gente lo tenga en consideración y entienda esto, que inicia su uso como un agente atrapador de metales que se utiliza para limpiar tuberías. Ese es el primer uso del glifosato. En el 1964 se comenzó el uso, precisamente el glifosato se utilizaba para limpiar las tuberías. Así que lo que nosotros tenemos en nuestras comidas precisamente es ese compuesto que limpia tuberías. Cuando se limpiaban esas tuberías, esa agua caía en unas áreas verdes y se empezó a notar que mataba la hierba de esos terrenos. De ahí es que surge un segundo uso del glifosato como herbicida para el 1969. El glifosato, es importante dejarles saber que para el 2010 tiene una nueva patente como antibiótico. Así que estamos consumiendo productos que contienen un antibiótico, y no es de extrañarnos que esto sea parte del problema de resistencia al antibiótico que tenemos en general en la población. Mira, Monsanto, ese ha sido el uso, ¿verdad? Y el modus operandi de este tipo de compañía, donde dice que es seguro, hasta que pasa una década, 4 décadas, 5 décadas. Luego la acumulación de evidencia científica es tan abrumadora
que entonces pues lo retiran el producto del mercado, luego por supuesto de haber generado billones de dólares en ganancia y haber causado muchísimo daño y sufrimiento a la salud de las personas. Esto no es nuevo, esto ocurrió con la sacarina. Dijo que era segura y hubo que retirarla por los efectos carcinogénicos. Ocurrió también con el PCB, dijo que era seguro, luego hubo que retirarlo del mercado por los efectos carcinogénicos. De hecho, Monsanto tuvo que pagar más de 600 millones de dólares a las personas allá en Aniston, en Alabama, que era precisamente donde se producía este producto, por los daños que ocasionó. Dijo lo mismo con el DDT, el insecticida que se utilizaba para la malaria. Dijo que era seguro. Hubo que retirarlo totalmente del mercado y se prohibió en 1972 en Estados Unidos. Ha dicho que es seguro el PCB, el bifenol A, y ha dicho que es seguro un sinnúmero de cosas, como por ejemplo la hormona de crecimiento bovino. Dice que es seguro. Sin embargo, esa hormona de crecimiento que se utiliza y se le inyecta a las reses para producir más cantidad de leche de vaca, pero que ya se sabe que esa hormona se asocia a cáncer de próstata y cáncer de mamas. En Estados Unidos es legal, pero casi todas las otras partes del mundo no se acepta, es ilegal, precisamente porque se vincula a daño. Tanto es así que, por ejemplo, te cuento que la Escuela de Salud Pública de Harvard ha creado un My Plate, ¿no?, para darle recomendaciones a las personas, y en ese Mi Plato, donde habla de los distintos grupos de alimentos, ha eliminado la leche de vaca, y la ha eliminado precisamente por los efectos asociados y los incrementos en el riesgo de cáncer. Todavía Monsanto sigue diciendo que esta hormona es segura y el FDA dice que es seguro, pero realmente hay demasiada evidencia. Así que el hecho de que diga que es seguro no significa que lo sea. Y esto no es mi opinión, estos son datos históricos que aparecen, que son reales. Te doy otro ejemplo. Las tabacaleras decían que el cigarrillo era seguro. Y cuando empezó a haber evidencia en contra de los cigarrillos, evidenciando precisamente ese daño terrible de la nicotina, muchos dijeron que no, que esos científicos estaban mal, comenzaron a desprestigiarlo, a mofarse de ello. Hubo una campaña publicitaria terrible a favor de los cigarrillos. Incluso se utilizaron a las mujeres con esta finalidad, y entonces las mujeres empezaron a reclamar el mismo derecho que tenían los hombres de fumar. Hubo artistas, actrices, actores, hasta médicos con sus batas blancas recomendando el cigarrillo y ciertas marcas de cigarrillo a favor. Sin embargo, a pesar de que la lucha fue muy fuerte, donde estaban las tabacaleras y sus intereses económicos, y por otro lado estaba la salud, al fin y al cabo, después de décadas y décadas de lucha, entonces finalmente se reconoció el daño del cigarrillo. Y es lo mismo que pasa con Monsanto. Después de décadas y décadas de distintos productos, se ha evidenciado que tienen efectos carcinogénicos, se retiran del mercado y nuevamente volvemos con otros productos igualmente nocivos. Esta compañía, ¿verdad?, de acuerdo a Robert Kennedy, que estuvo el año pasado aquí en Puerto Rico, esto es una cita de él, como él y muchos otros lo consideran, es la compañía más maléfica que hay en el mundo. Actualmente vemos que hay una gran sequía en Puerto Rico. Yo como agricultor lo puedo ver. Entonces diferentes expertos en GMO nos dicen que estas semillas genéticamente modificadas nos ayudan a combatir la sequía, nos ayudan a combatir las plagas, y que ellos pueden hacer plantas muchísimo más con alto nivel de nutrientes que las plantas normales que encontramos. ¿Qué usted nos puede decir sobre esto? Esto es simplemente absurdo. Esto es una burla, te tengo que decir. Puede ser que la biotecnología transgénica pueda crear semillas resistentes a la sequía. Eso puede ser. Lo que hay en el mercado ahora mismo no es eso. O sabe, la gente tiene que entender que cuando hablamos de modificación genética de los alimentos, fundamentalmente estamos hablando de dos tipos de biotecnología. Número uno, la Roundup Ready. Punto. ¿Qué significa eso? Que se modifica la semilla para que ese maíz o esa soya que se está cultivando sea resistente
al herbicida Roundup y al glifosato. ¿Con qué propósito se hace esto? Pues se hace con el propósito de yo poder cultivar el maíz o la soya, asperjarlo con grandes cantidades de Roundup que mate la maleza y no muera la semilla. Esto de entrada puede decir, pues esto está fabuloso. Pero mira lo que ocurre, para que tengamos bien claro lo que significa la modificación genética de los alimentos. Lo que ha ocurrido, mira esto, ha habido una resistencia de la maleza al uso indiscriminado de este glifosato. Así que ahora se ha creado un problema adicional de la supermaleza, donde grandes extensiones de terreno, sobre todo en Estados Unidos, están llenas de una maleza que ya se ha hecho resistente a este herbicida. Por otro lado, aparte de esa supermaleza, ha creado otro problema, y es que se ha triplicado la cantidad del uso del herbicida. Monsanto aseguró que una de las razones para crear esta semilla modificada genéticamente era para reducir el uso de herbicida, que ya es un terrible problema dentro de la agricultura. Pues no, ha ocurrido todo lo contrario, porque le venden al agricultor las semillas Roundup y el herbicida, así que el uso del herbicida se ha triplicado. Por supuesto, las ventas y las ganancias también para Monsanto. Pero mira el otro problema. El otro problema es que ese maíz, esa soya o esa canola o ese algodón modificado genéticamente bajo la biotecnología Roundup Ready contiene, cuando lo vamos a llevar al plato, niveles mucho más elevados residuales del glifosato, que es una sustancia que ya la Agencia Internacional de la Investigación del Cáncer de las Naciones Unidas ha dicho que es cancerígeno en animales y es probablemente cancerígeno en seres humanos. No solamente es cancerígeno en animales y probablemente cancerígeno en seres humanos, sino que autoridades como la doctora Stephanie Seneff de MIT, lo asocian, lo vinculan con autismo, Alzheimer y muchas otras enfermedades. El glifosato se asocia ahora mismo, por ejemplo, con disfunción eréctil, porque reduce los niveles de testosterona. El glifosato se asocia con daño al riñón, toxicidad al hígado, problemas gastrointestinales, porque produce inflamación gástrica. Y esto es bien importante que las personas entiendan. Monsanto y las compañías de biotecnología dicen que el glifosato es seguro porque actúa bajo un mecanismo que se conoce como Chicken-Mate Pathway. Lo que esto significa es que afecta la producción de aminoácidos aromáticos en los organismos y entonces destruye al organismo. Monsanto dice que el glifosato es seguro en las personas porque nosotros no tenemos ese mecanismo. Y es cierto, nosotros no tenemos el mecanismo del Chicken-Mate Pathway. Pero ¿qué pasa? Las trillones de bacterias que están en nuestro intestino tienen ese mecanismo. Por lo tanto, se está destruyendo la flora intestinal. Y uno dice, bueno, pues si se destruye la flora intestinal, pero eso no es mucho. Eso es muchísimo, porque el sistema inmunológico depende de nuestra flora intestinal. Tiene una relación directa. En la flora intestinal es que se produce el 50% de los neurotransmisores, es que se produce el 90% de la serotonina. Si tú provocas una disbiosis intestinal, estás abriendo paso para un sinnúmero de enfermedades. Así que es terrible el glifosato y es terrible que todavía estemos utilizando una sustancia que en un principio se comenzó, el uso que se le daba era la limpieza de las tuberías, que la tengamos en nuestro plato en estos momentos. El segundo tipo de biotecnología que está en el mercado, y es importante dejarle saber al público que el 80% de la comida procesada que nosotros consumimos contiene ingredientes modificados genéticamente. O sea, que no es ni un producto ni dos. Son miles y miles los productos que contienen ingredientes modificados genéticamente. Estamos hablando de los cereales, las galletitas, los refrescos, incluso las barras de cereales que a veces se venden como healthy, contienen ingredientes modificados genéticamente. El segundo tipo de biotecnología es la biotecnología BT. ¿Qué sucede? Se introduce el gen de la bacteria Bacillus thuringiensis con el propósito de que sea la semilla, la propia semilla, la que produzca esta toxina para matar los insectos. Y las compañías de biotecnología decían que esto era seguro porque esta toxina se degradaba en el estómago y no pasaba a la sangre de las personas. Absolutamente falso.
se ha encontrado esta toxina en mujeres embarazadas y en el cordón umbilical de los fetos. O sea, y esta toxina, estudios en Alemania la ha asociado, por ejemplo, a un mayor riesgo de leucemia. Así que, una vez más, te tengo que decir que puede ser que la industria de la biotecnología transgénica pueda producir muchas cosas, pero en estos momentos, los dos tipos de biotecnología es la Roundup Ready, la tecnología BT, y algunos tipos de semillas de, por ejemplo, un maíz de Monsanto tiene las dos tipos de biotecnología en una propia semilla. Es decir, que ese maíz es resistente al glifosato y produce la toxina BT. Y eso es lo que le estamos dando a nuestros niños y nuestras niñas. En estos momentos no hay ninguna modificación genética, y esto quiero ser absolutamente clara, que produzca una semilla más nutritiva. Por el contrario, el maíz modificado genéticamente contiene menos magnesio, menos manganeso, menos calcio. La soya modificada genéticamente contiene un sinnúmero de alergenos que no están presentes en la soya normal. El maíz modificado genéticamente igualmente contiene otros alergenos que no están presentes en el maíz regular. Así que estamos, y la gente tiene que entender que lo que está en el mercado modificado genéticamente no es ni más nutritivo ni más resistente. Es por el contrario, menos nutritivo, pero sobre todo con mayores riesgos toxicológicos. ¿Tiene que haber alguna solución para esto? ¿Alguna solución agrícola o alguna solución como nación para combatir los transgénicos? Sí, la educación, lo que ustedes están haciendo. Muchas personas, tú les hablas de los transgénicos, de los alimentos modificados genéticamente, y tienen el concepto errado, absolutamente errado, de que el maíz puede ser más alto en proteína, falso. De que el maíz tiene más calcio, falso. De que es más seguro, falso. Es importante dejarle saber a la gente que los alimentos modificados genéticamente fueron aprobados por el FDA, específicamente por Michael Taylor, y Michael Taylor era el abogado de Monsanto, o sea, y de las industrias de la biotecnología. Los alimentos modificados genéticamente se aprobaron con estudios de 3 meses de duración. Esto es necesario aclararlo porque uno puede pensar que como están aprobados por la Administración de Drogas y Alimentos, pues debe ser algo seguro. Pues miren, los estudios que utilizaron fueron estudios de 3 meses. Posiblemente en 3 meses no se pueden ver el efecto a largo plazo. Y tenemos aquí entonces que el cambio más dramático de la industria de alimentos fue aprobado con estudios de 3 meses de duración. Francisco, yo te puedo decir que si vamos a ver la industria de la biotecnología transgénica está funcionando bajo unos postulados erróneos. Y te explico. La modificación genética de los alimentos se basa en la creencia y la afirmación de que el DNA tiene toda la información y todas las instrucciones del organismo, que pasa al RNA y que el RNA lo transfiere a las proteínas, y estas proteínas pues tienen y producen y generan unas características en particular. Esta transferencia se hace a través del código genético. Por lo tanto, ellos afirman, si yo controlo un gen, voy a controlar esa característica. Pero a esta afirmación se le escapa la realidad de que el organismo tiene múltiples niveles de interacción y de comunicación, y que por lo tanto la modificación de un solo gen en un organismo puede producir efectos no deseados en el organismo modificado. Francisco, es necesario que las personas entiendan que cuando uno habla de estas cosas, no es que estamos en contra de la ciencia, por el contrario, estamos a favor de la ciencia, mas sin embargo estamos a favor de una ciencia que trabaje a favor de la salud, una ciencia transparente, pura, donde se pueda generar ingreso y lucro, pero siempre a favor de la salud. Lo que sí tenemos que estar bien claro es que estamos en contra de que se utilice la ciencia para adelantar y generar
intereses económicos a costa precisamente de la salud de las personas. Eso definitivamente, eso no puede ser. Y en estos momentos la gente tiene que entender algo. De la misma forma que en el gobierno existe el inversionismo político, en las universidades, en los centros de estudios, también existe el inversionismo de las industrias de la biotecnología. Y hay un sinnúmero de casos, el caso de Kevin Folta en la Universidad de la Florida, donde este científico se hacía ver como un científico independiente, y no es hasta y gracias a la organización US Right to Know que se revelan un sinnúmero, más de 4.000 páginas en correos electrónicos, donde se pudo constatar que este científico independiente recibía dinero de Monsanto. Pero no solamente eso, la Universidad de la Florida recibió millones de dólares de Monsanto, de Syngenta y de un sinnúmero de otras compañías de la biotecnología. No solamente la Universidad de la Florida, la Universidad de Cornell, Penn State, la Universidad de Harvard. Habría que preguntarse aquí en Puerto Rico qué está ocurriendo también con el Colegio de Mayagüez, si está recibiendo dinero de Monsanto y de otras industrias de la biotecnología, porque mira lo que sucede cuando tú donas una cantidad de millones a un centro de estudios. Tú lo que estás haciendo es silenciando las denuncias que puedan estar en contra de cualquier producto de esa compañía. Además que silencia muchas veces a los investigadores, porque estas compañías tienen unos departamentos para desacreditar a los científicos que traigan a la luz pública hallazgos adversos a los productos de ellos. Entonces tienes universidades, centros de estudio que reciben millones y millones de donaciones, y muchas veces por temor a perder esos recursos económicos simplemente se silencian y no denuncian las cosas. Y tenemos entonces un grave peligro, donde entonces la ciencia va a estar empañada por un velo, donde no va a haber pureza y no va a haber transparencia. En Hablemos de Agricultura no nos silencian. En Hablemos de Agricultura creemos en la defensa de la semilla natural, en la defensa de la semilla en las manos de las familias campesinas y agricultores. Pues la defensa de la semilla es la defensa de la vida misma. Calderón, muchas gracias. Un honor y un privilegio. Gracias a usted. Continuamos. Conciencia. Buenas tardes, yo soy el doctor Domingo Luis Cáceres, yo soy médico de familia, tengo mi práctica en Carolina y además soy el presidente de la fundación del Colegio de Médicos. El Colegio de Médicos tiene el compromiso de trabajar e investigar las razones por qué tantas enfermedades crónicas hay en nuestro país, inclusive pues la diabetes, Alzheimer, autismo, un aumento de muchas enfermedades, están todas estas asociadas a la alimentación. Esto no quiere decir que estamos enfocados que los transgénicos están haciendo daño, sino tenemos que investigarlo. Y como ya esto es un problema mundial, pues tenemos que entender que si Puerto Rico también se está afectando usando alimentos que son transgénicos y que se está usando glifosato, por ejemplo, para afejar o para como herbicida, estas semillas se saben que son resistentes al glifosato. Por lo tanto, estamos comiendo un tóxico y tenemos que investigar en Puerto Rico cuál es la razón de tantos problemas. Creo que es un compromiso de los médicos, y si esto es un problema de salud, el Colegio de Médicos tiene que estar representado y tiene que luchar por la salud de nuestro pueblo. El presidente del Colegio de Médicos, el doctor Víctor Ramos, él está bien consciente de este problema. Casualmente, el año pasado se hizo un foro para los médicos sobre lo que eran los transgénicos y la salud y la agricultura sustentable. Y ha habido un cambio radical en el pensamiento de la clase médica. Esto es educación tanto para los médicos como para el pueblo en general, porque la gente tiene que entender el problema para poderlo resolver. Se nos hace muy fácil ir al supermercado de estas grandes compañías nacionales, comprar paquetes de alimentos que no sabemos qué nos está produciendo. Por lo menos si hay una agricultura sana, orgánica, pues no podemos entender que si es de Puerto Rico es mejor para la salud de todos nosotros. Tenemos que trabajar varias cosas: la alimentación, investigar sobre por qué nos estamos enfermando tanto. Tenemos que tomar las riendas de la tierra, decidir qué queremos comer y cuándo lo queremos comer, ajustarnos a cada siembra y cosecha y a cada fruto. Señores, se nos va la vida en esto. Basta ya de tanta importación de alimento químico, transgénico. Puerto Rico y sus universidades gradúan excelentes agrónomos que terminan desempleados en el extranjero
o trabajando para alguna compañía transgénica. Además de graduar agrónomos, tenemos que graduar verdaderos agricultores que pongan los puntos sobre las íes y tomen el control de la agricultura puertorriqueña. Para el año 1939, Puerto Rico producía más del 65% de todos sus alimentos, y en productos específicos como el café y el tabaco producíamos el 100% para todos los puertorriqueños. Se puede. Actualmente el 10% solo es producido aquí. Basta ya de tanta negación. La historia nos demuestra que la agricultura boricua es próspera. Por una agricultura accesible a todos, por una educación y tierra accesible a todos y para todos. Se puede. Antes de terminar este documental, quiero agradecer a todos los panelistas que ofrecieron de su tiempo y su conocimiento para educar al pueblo y a las próximas generaciones. Un agradecimiento especial a nuestro productor, que hace lo posible entre lo imposible, porque este proyecto llegue a ustedes. Un proyecto de educación sin fines de lucro para esta y las futuras generaciones. Por un Puerto Rico libre de transgénicos. Por un Puerto Rico libre para todos. Se puede. Conciencia. Es así que es necesario.